Ser podcast. Hay personajes inolvidables que pueden ser actualizados en diferentes épocas y seguir funcionando. Eso intenta el francés Olivier Assayas con La vampira de Musidora, la musa del cine mudo que primero llevó al cine en Irma Vep y ahora a la televisión con Alicia Vikander. Es uno de los estrenos más interesantes de este mes, pero hay muchísimos más, como Intimidad, la serie de Netflix que denuncia el acoso y la violación de la intimidad de varias mujeres con un reparto de lujo, u otra apuesta de superhéroes con Mrs. Marvel. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu, comment il est mort. Y abrimos sección de televisión, pero no vamos a dejar hablar de cine, así de petardos somos, con esta música francesa además, porque llega la adaptación de una película que fue icónica. Sí, y mira, hola, Dani. sí, me he aplicado, hola chicos. Y con esta música tan sensual ya nos pone en ambiente. He visto una película francesa del 96, ¿quién lo iba a decir, eh? Bueno, eso para ti es peor que ver... ¿Cómo estoy creciendo y madurando con vosotros? Este es nuestro auténtico dinosaurio, Dani. Pero si además es una película de culto, por favor. Bueno, hablamos de Irma Vep, es una de las películas clave en la filmografía del director francés Olivier Assayas, que ha llegado a HBO Max casi 25 años después, reinterpretada y también la película ha llegado a la plataforma. Sí, también ha llegado a la película que bueno, la ha recuperado HBO Max para promocionar la nueva serie. En 1996 Assayas dirigió este film en el que un director adaptaba a su vez una obra clásica del cine mudo. Les Vampires era un serial francés escrito y dirigido por Louise Feuillot en 1915, cuya actriz protagonista, Musidora, se convirtió en un mito que influyó a directores como Alfred Hitchcock o Luis Buñuel. Irma Vep era el nombre de esta villana y a su vez el título de esa película de Assayas que marcó un antes y un después en su carrera. Ahora el director adapta la historia de este rodaje a la actualidad con una miniserie en la que la protagonista, Mira, quiere cambiar de aires, cansada de los grandes blockbusters, y viaja a París para trabajar con el director René Vidal, interpretado por Vincent Maquer. Me sorprende que conozcas mis pelis. Bueno, a mí las películas no me interesan. Antes sí, pero ahora ya no. Es sobre todo tu magnetismo personal. Sí, totalmente, es que brillas. ¿Yo brillo? Sí, brillas. Yo no estoy tan segura. Pero si tú lo dices, me fío. ¿Estás contento? Oh, mira, te voy a dar una mala noticia. Nunca estoy contento. Lo he intentado a veces, pero no es para mí. ¿Está yendo todo acorde al plan? No hay ningún plan. No hay plan. No hay plan, no. Odio que haya un plan. Mi trabajo es joder el plan. Te reías del doblaje de Ninja Baby, pero vamos de mal en peor. También, sí, se acerca, lo sentimos. Pedimos perdón a los oyentes. Alicia Vikander es Mira, la actriz protagonista que llega a París para trabajar con este neurótico director huyendo de los blockbusters, segura de que un proyecto como este, más alejada de grandes estudios, será un soplo de aire fresco en su carrera. Al igual que hizo con la película original, Assayas se vale de este remake para reflexionar sobre la razón propia de las adaptaciones, los egos de los protagonistas, la idiosincrasia de los rodajes y, como novedad, las salas de cine y su futuro con el auge de las plataformas. Un ejercicio de metaficción para reflexionar sobre la industria y el papel de los actores en ella. En el rodaje de Juicio Final, nadie imaginaba que tendría tal éxito. ¿No cree que ha dado en el clavo por la situación política actual en Europa? ¿Qué tipo de política? El auge del populismo. La igualdad de género. ¿La igualdad de género? Siempre está presente para mí. En una entrevista dijo que le preocupaba el futuro de Europa y la pérdida de democracia en Hungría. Rodé una película allí, adoro Budapest, pero de política europea no puedo decir... no sé gran cosa del tema. Esa que preguntaba era Pepa. Seguramente. en la rueda de prensa. Irma Vep, la verdad es que fue toda una revelación para toda una generación de cinéfilos. Olivier Assayas ya había rodado antes media docena de películas, pero este film fue un antes y un después en su carrera, que impresionó por su creatividad, sus referencias a la historia del cine, su crítica al modelo de trabajar de la industria y el magnetismo de su protagonista, la hongkonesa Maggie Cheung, que se convirtió después en su esposa. Yo
como he dicho antes, recomiendo hacer el visionado de la peli antes de comenzar la serie. También está en el catálogo de HBO Max, así que pues se puede ver una y después la otra. El primer capítulo, Dani, que es lo único que hemos visto hasta ahora. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Cine iraní? Bueno, pues si hay alguna serie iraní que está adaptada, me tocará, ¿no? Ya la buscaremos. Vamos a buscar. Bueno, la serie además se presentó, fue la única serie de televisión presentada en el Festival de Cannes. Se pudieron ver los 3 primeros capítulos, las 3 primeras horas. A mí me ha gustado mucho. ¿Qué os ha parecido esta vuelta de tuerca de Assayas en esta serie Irma Vep? Bueno, pues como decía Dani, hacen buena pareja, ¿no?, con la del 96, sobre todo para ver la evolución de la propia industria y de cómo ha cambiado los propios modelos de producción. Yo temía que al ser otra película que volviera a Assayas a un terreno conocido que ya había redimensionado, reactualizado, remirado desde otro punto de vista, pues perdiera cierta frescura, novedad o tal. Y a mí me gusta muchísimo simplemente pues los 5 primeros minutos o 10 la gente se puede hacer una idea cómo es ser una estrella internacional de un blockbuster, cómo llegas a una ciudad, cómo te llevan de un lado a otro, te llevan a una entrevista, te visten, te disfrazan, juegan contigo, te llevas fatal con el director, que tienes un pasado un poco turbio del blockbuster, y tú buscas al final pues una película de autor para reenfocar o por simplemente ver cómo vales como actriz en tu carrera. El problema es que esa película de autor pues siempre es tan caótica con un director como era, ¿no?, la Irma Vep del 96. A mí me gusta mucho todo el ejercicio de metaficción, del rodaje, del cine dentro del cine, de la propia serie, de la industria, ahora cómo lo trata, cómo lo representa, y es verdad que Alicia Vikander está muy bien, que yo me la creo, entra en el papel y despierta esa sensualidad de Musidora, como decía Dani, aquí ya no hay cuero, ahora toca terciopelo, que me parece una buena elección, y a mí me queda con muchas ganas de más de lo que he visto, y me parece una propuesta muy, muy interesante, y además Assayas, que ya él había estado en el mundo de las series. A mí me gustó muchísimo Carlos, que la recomiendo, la que hizo en 2010, y creo que vuelve bastante bien. Es también de los que dice que una serie es una película larga, pero a favor de Assayas. Es verdad que he dicho eso, que esta es una peli de 8 horas. Pero bueno, le perdonamos. Vamos a ver, es un señor que no tenía Netflix en su casa, ¿sabes? Quiero decir. Vamos a... Pues a mí también me ha gustado mucho, ¿eh? Creo que es una adaptación muy fresca, muy oportuna, y con toda esa complejidad también de indagar en lo artístico, en las emociones, en los egos de los actores, y creo que está muy bien adaptada. En el 96 era muy diferente a lo que es ahora, como era la industria. Se ve muy bien cómo Vikander tiene que estar pendiente de las redes sociales, de todas las fotos que le tiene que hacer Vogue. O sea, creo que está muy bien adaptada, sobre todo también una reflexión sobre la industria, sobre las salas de cine, sobre las plataformas, que también la hay en el capítulo 3. Creo que todo eso está bien hecho. No es un remake al uso, sino que yo creo que pone mucho más de la industria y de cómo ha evolucionado. Ella me la creo totalmente también. Es que yo creo que podría ser ella misma, la propia Alicia Vikander, bueno, huyendo un poco de los blockbusters que ha hecho. Sí. y yéndose a Francia ahí a hacer una vida pues un poco más pues eso de cine de autor, ¿no? Luego también Vicent McCain, creo que también está estupendo, como ese director tan peculiar, tan estrambótico, y me gusta porque bueno, al ser una serie o una peli de 8 horas, como él dice, creo que se toma mucho más tiempo para presentar a los personajes, las diferentes tramas secundarias. Entonces yo creo que finalmente pues hará un mosaico mucho más grande de lo que es esa industria, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo, me gusta mucho cómo dialogan las dos. La otra era una mirada antichauvinista, ¿no?, al cine francés en aquel momento, un cine francés que no hacía nada que no fuera películas de autor, y sin embargo la primera Irma Vep era como una película de serie B sobre ese clásico del cine mudo. En esta hay otro tono en el propio rodaje, otras imágenes, o sea que juega por hacerlo distinto, y luego todas las referencias a la industria actual. Assayas es una persona que viene de Cahiers du Cinéma, de ser crítico de cine, conoce a la perfección cuáles son los males de la industria, ha estado en Estados Unidos, ha rodado en inglés, ha rodado hasta en castellano, ¿no? Y sin embargo, como aquí juega, me parece muy inteligente, y me parece además que a la par de ser inteligente, interesante, es una serie entretenida y divertida. Y luego pues se puede jugar también, claro, él ha tenido una vida ajetreada en lo sentimental, ha trabajado también con Kristen Stewart, que es una actriz que tiene
tiene mucho en común con esta estrella, ¿no?, que hace blockbusters y que de repente pues tiene una relación sentimental con su agente. Olivera Sayas ya hizo una película que se llama Viaje a Sils Maria, donde Kristen Stewart era la agente de una actriz famosa que era Juliette Binoche. O sea que hay mucho de esa película ahí, de cómo tratan los artistas a sus trabajadores, de cómo los propios trabajadores se sublevan en un momento dado. O sea que es una película que es más meta incluso de lo que pensamos, ¿no?, con eso. O sea que me parece interesantísimo para ir apuntando. No sé si será para un público excesivamente cinéfilo, pero yo entiendo que tiene distintas capas de lectura y me parece interesante. Sí, tiene para diferentes tipos de público. Es verdad que no es una serie para zampársela en maratón, posiblemente, ¿no?, sino y pillar todas las referencias, pero si entras a un público cinéfilo con cierta sorna, con la que también tiene algo la serie, entras muy bien a la historia. Bueno, pues si os parece, vamos con el estreno español de esta semana. Netflix ha ido retrasándolo, pero ya está aquí Intimidad. Es una serie que explora la filtración de un vídeo íntimo, un punto de partida que a todos nos suena mucho. Pues sí, porque fue un auténtico escándalo. Seguro que recordáis la difusión del vídeo íntimo de Olvido Hormigos, que por entonces era concejala de Los Llévenes en Toledo. Ocurrió en 2012, le costó el cargo y es verdad que acabó convirtiéndose ella en un personaje televisivo. Pero lo más importante es que a pesar de que el delito quedó impune, consiguió una repercusión suficiente como para cambiar el Código Penal. Han pasado 10 años y las guionistas Verónica Fernández y Laura Sarmiento han creado una ficción que explora un caso similar, aunque con unas implicaciones más graves. Esa es la premisa con la que arranca Intimidad, una filtración de un vídeo de una prometedora política como desencadenante de una historia de 4 mujeres que ven cómo su vida privada se pone en peligro. No quiero que inicie ninguna investigación sobre lo que ha ocurrido. ¿Se plantea no denunciarlo? Bueno, estoy en mi derecho. Sé de lo que hablo. Me está pidiendo que ignore un delito. Lo sé. Y usted está siendo irresponsable. Para usted y para los demás. Eso lo sé todavía mejor. ¿Y le da igual? Mi prioridad en estos momentos es que el destrozo se quede en esto. Cuando quiera. Pero quiero que tenga algo presente, por si lo ha olvidado. Es usted una víctima. Su vida privada y su vida también pública, porque a partir de este caso, que compromete el futuro del partido, se conoce otra filtración similar de una mujer que trabajaba en una fábrica. 2 formas de gestionar un mismo problema desde 2 ámbitos muy diferentes, pero atravesados por el machismo estructural. Juntas dan forma estas 2 personajes a este relato que profundiza en torno a los límites de la privacidad, la intimidad y la indefensión en los tiempos de la sobreexposición en las redes sociales. Bueno, pues Itziar Ituño y Patricia López Arnaiz interpretan a las víctimas de estos delitos y con ellas hemos hablado. Es verdad que cada vez tenemos más conciencia feminista, pero las redes son un problema muy grande a este respecto, porque hay una impunidad muy grande. Todo el mundo puede ser hater con un fake, hacerte un ataque masivo y quedarse en sus casas tan panchos, ¿no? Y sí que eso, hay esa indefensión. Y lastimosamente la mayoría de la gente cada vez pasa más tiempo en internet. Muchas veces cuando se filtra un vídeo de un hombre poniéndole los cuernos a su mujer, la gente aplaude, es como qué macho es, ¿no? Y cuando le sucede a una mujer, pues sigue siendo una puta. Así la juzga la sociedad. Y es lo que le sucede a Malen, lo que le sucede a Anne, el personaje que interpreta Verónica Echegui, y con un problema afrontado de distintas maneras, pero en sí, básicamente, es la culpabilización de la víctima. Y eso nos pasa muy a menudo a las mujeres en esta sociedad, entonces es lo que se denuncia un poco en la serie. Pero, a ver, que podría haber ido a comisaría a haberles denunciado, y no lo he hecho. Tú lo que quieres es volverte intocable, señalando por ahí, y que el ERE nos lo comamos los demás. A ti te ha venido esto al pelo. Pero, a ver, tía, Ollane, ¿qué dices? ¿Tú crees que yo de verdad quería que pasara esto? Joder, que tu marido se lo hubiera pensado mejor antes de pasar la foto. Y tú, antes de abrir las piernas. Que es una violencia sexista que tiene que ver con el hecho de ser mujer.
Para ellos, lógicamente, ellos están dentro de la onda expansiva, ¿no? Podemos ver a los familiares, pero la razón por la que esto ocurre es porque eres mujer. Si no eres mujer es otro tipo de violencia, pasa otra cosa. Claro, y luego lo que le pasa a una no deja de ser también una herramienta de adoctrinamiento para el resto. Los miedos y lo que a ti te puede pasar, que es lo que desde pequeñas, de manera más o menos consciente, van metiendo en tu imaginario, ¿no? Tiene que ver con eso, con el peligro, el potencial, el peligro que hay, ¿no? La posibilidad de las cosas que te pueden pasar porque eres niña y ahora porque eres mujer, ¿no? Y no deja de pasar. Yo hablo con mi tía, el otro día me decía que tenían que cambiar su hora de ir al cine porque ahora ya no hay gente en la calle a partir de no sé qué hora y les da miedo y tienen 70 años. O sea, entonces al final es lo que pasa, es que a las mujeres pues nos va a afectar, lógicamente, porque es una campaña contra nuestra libertad. No eres una heroína. Eres una mujer descuidada. Todo lo que te ha pasado tiene que olvidarse aquí y ahora, por el bien de todos. Tú eres mucho más que una víctima. Nada de puños en alto ni de repercusión internacional. Este partido no tiene mártires del feminismo. Voy a tener que vigilarte, que corregirte. Habrá que cuidar cada detalle para ganar el terreno que has perdido. Hablo de discursos, de a quién le das la mano, cómo lo miras. Me vas a hacer expiar mi pecado y jurarte obediencia. Claro, y luego es saber, que creo que es lo interesante de la serie, que es, bueno, que hay algo estratégico también cuando se cuenta, se relata que hay un monstruo que ha hecho X cosa, ¿no? Que ha saltado un vídeo y vamos a buscar al monstruo. Porque la violencia no solo viene de ahí y no tiene que ver con un monstruo, es sistémica, está en el sistema, en todo el tejido. Y es lo interesante de ver en la serie, que la violencia no viene solo del que ha mandado el vídeo. La violencia viene de los jefes de la empresa, viene de los políticos de alrededor de Malen, viene de su padre, viene de su marido. O sea, que la violencia es lo interesante de ver que no es beneficioso señalar al monstruo, porque lo que eso hace es como redimirnos al resto, a la sociedad, y no ver que hay un problema de sistema y que está colada en nuestra noción a la hora de mirar. Nuestro gabinete de prensa está redactando tu carta de renuncia al cargo y a la candidatura a la alcaldía. No pienso firmarla. Sin el apoyo del partido no puedes seguir adelante. ¿Y por qué no lo tengo, si puede saberse? ¿Hay alguna especie de código ético donde diga con quién tengo que follar? Se habla de honor. En el código ético del partido se habla de honor. Y la alcaldía de Bilbao es la joya de la corona. Y por primera vez estamos en riesgo de perderla. Quizás si esta historia la hubiese contado un hombre abierto, que se ha deconstruido en su masculinidad más rancia, no sé, me resultaría seguramente una historia interesante y muy, no sé, un gran avance. Sí que hay hombres que se deconstruyen y cada vez más, ¿no? Y creo que es lo que tiene que suceder. Pues Emma Suárez, Verónica Echegui o Ana Wagener completan el reparto. ¿Qué os ha parecido esta adaptación? A mí me ha gustado, la verdad. Es verdad que tiene muchos peros. Creo que toda la parte de thriller, que evidentemente tiene que estar, ¿no? De forma narrativa para que sea un poco más atractiva, pero me saca bastante de la historia. Creo que ya lo importante no es quién filtró el vídeo, quién lo pasó por WhatsApp, quién es el culpable, sino todas las repercusiones que tiene pues en la vida personal y profesional de las protagonistas, y creo que debería indagar un poquito más ahí. Pero bueno, me interesa mucho todos los puntos de vista. Al final las protagonistas vienen de ámbitos diferentes, una es política, otra trabaja en una fábrica, de su clase social, una es madre de familia, otra no. Entonces todo eso también me gusta, cómo tratan el problema, cómo una trata de huir de ello, o la hermana el personaje de Patricia López Arnaiz también, pues todas las implicaciones que tiene emocionales con su hermana, la hija de Itziar, la policía. Creo que todas ellas, pues tanto por edad como por circunstancias personales, se toman este problema, esta filtración de una forma diferente, y creo que todos esos puntos de vista pues enriquecen mucho el relato. Eso sí que me ha gustado verlo.
Yo creo que tiene cosas muy, muy interesantes la serie, el punto de partida y todos los temas que trata. Es verdad que incluye demasiadas tramas o abre demasiados MacGuffin, por así decirlo, por necesidades narrativas, que entiendo que llamarán los guionistas, y para crear un thriller que realmente sea adictivo para un gran público, pero me parece muy interesante que entrelace historias, ¿no?, en las que hable tanto del acoso laboral y las consecuencias que tiene, del acoso político, de la violación de la intimidad, del acoso escolar y también sexual que sufre la joven, de los chantajes, cómo lo trata la policía con una unidad especializada. Ojalá hubiera una Anna Wagner seguramente en cada ciudad y se lo tomara así de en serio su defensa de las mujeres. Y lo que más me gusta o lo que más disfruto es la parte política y cómo van reaccionando todos los agentes, ¿no? Porque también hay un retrato mucho más panorámico de una sociedad y del machismo y de un sistema patriarcal, los empresarios que no quieren que llegue una segunda alcaldesa, cómo ella lucha y se revela y dice que no ha hecho nada malo, porque realmente no ha hecho nada malo, y me funciona muy bien esa prometedora alcaldesa y su acompañante, casi como una serie spin-off propio. Y la verdad es que la serie, el casting es espectacular y están muy bien la mayoría, y toca temas muy, 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 muy interesantes, y creo que traza un retrato general desolador de cómo las mujeres se enfrentan a esto. Sin embargo, vimos hace unos meses Anatomía de un escándalo, ¿no? Y nadie se cuestionó si ese hombre estaba capacitado por un escándalo sexual o no para el puesto, y sin embargo la mujer, un escándalo sexual la incapacita para el puesto. A mí me gusta el tema, me parece muy interesante, me parece una buenísima elección del reparto. Me da pena que un thriller así, y que al final hablábamos antes en la televisión antigua, ¿no?, de La señora de Cuenca, y aquí es del Espectador de Netflix, porque claro, toda la serie podría pasar en Bilbao, o podría pasar en Elda, o podría pasar en China. O sea, quiero decir, es todo unos ambientes y unas casas para que sea lo más neutra posible y pueda llegar a todos los lugares, que eso le quita alma a una serie española, que eso me molesta un poco de las producciones de Netflix, y creo que la serie podría haber sido mucho mejor sin esos peajes que entiendo tiene que pagar para aunque estar... son bastante del PNV. Sí, exactamente. Pero incluso una política pija no tendría... O sea, quiero decir, hay cosas que estéticamente que me rechinan y que quizá le quitan el alma a la serie, pero aún así la compro totalmente. Y chicos, lo vamos a dejar aquí. Gracias Dani, gracias José. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.